Grande es Jehová, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclame tu poder. Se hablará de tu gloria maravillosa. Siempre hablaremos de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Y desde Sión proclamamos tu grandeza. Eternamente y para siempre. Porque a veces uno piensa que esos son temas del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay momentos donde un profeta que se llama Agabo profetizó en Jerusalén, dijo, va a pasar por unos días, en los próximos días va a venir una hambruna, y vino una hambruna. De por sí el apóstol Pablo ayuda a recoger ofrendas para ayudar a los necesitados en Judea. Es decir, la hambruna fue en Jerusalén, que Jerusalén es un lugar muy importante y muy sagrado, y ahí hubo hambruna. ¿Por qué? Para las personas que han leído muy poco la Biblia o la han leído sin estudiarla, vuelvo y se repito, en la Biblia, la lluvia en algún momento, casi todos los periodos tiene que ver con bendición. La única vez que no fue una bendición la lluvia fue en el diluvio, pero no fue lluvia, fue diluvio. Pero fue la perdición para algunos, pero la salvación para Noé. Entonces, la lluvia... Entonces, cuando en la Biblia dice que se cierran los cielos, posiblemente no solamente está hablando de que no hay lluvia, sino que puede ser que eso que no hay lluvia es la manifestación de que hay algo más que está afectando. Y de eso se trata el tema que he venido tratando hace 8 días. Hace 8 días compartí acerca del hijo pródigo, porque el hijo pródigo, en medio de su perdición, en medio de todo lo que está viviendo, el Espíritu Santo lo lleva a una profunda reflexión, a un quebrantamiento, y él dice, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y cuando habla con el Padre vuelve y le dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque a él se le cerraron los cielos por haber abandonado al Padre. Porque en el lugar donde él estaba viviendo, él estaba bien con todo su dinero, pero en algún momento se creó una tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta, ¿cuál fue? Que se le acabó el dinero. Y en ese momento donde él vive comienza la hambruna. Y esa necesidad lo llevó a él ¿a qué? A un arrepentimiento, y lo llevó a buscar a Dios. Y hoy voy a continuar y voy a cerrar el tema, y es realmente cómo abrir los cielos. Porque aunque yo estoy tratando de ver esta palabra pensando no solamente en una iglesia, estoy pensando en una ciudad, estoy pensando en un país. Y desde ese ángulo doy la palabra. Posiblemente no todo el mundo me va a escuchar en un país, por supuesto, pero yo sé lo que Dios a cada uno lo pone a hacer. Y yo sé que Dios me ha puesto a orar en Neiva y a orar en el Huila, porque yo siento que los cielos están cerrados no por algo natural. Pero hay algo que lo detiene, y lo vengo diciendo. Hay algo como que se dice, sí hay una llovizna, pero todavía no es lo que Dios tiene para nosotros preparado. Y eso me llevó a una palabra de Dios que es del hijo pródigo, porque el pecado del hijo pródigo cierra los cielos. Y vamos a empezar otra vez en Lucas capítulo 15, versículo 17, y es cuando él ya comienza a entrar en una reflexión. Dice, cuando finalmente, dice la Biblia, entró ¿en qué? En razón. Esto no es solamente que él hizo una reflexión, simplemente que él dijo, ay sí, acabo de hacer un análisis y me doy cuenta de esto y lo otro. No, esta reflexión es más que una reflexión. Es que su entendimiento se despertó. ¿Pero qué fue lo que lo despertó? El Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usó algo que se llama la necesidad. La necesidad en algún momento determinado, los problemas. Yo sí me doy cuenta, yo ahora no le huyo a los problemas. En el pasado como que era una palabra que no me gustaba, pero ya he entendido que mientras esté en la tierra y hasta cuando venga el Señor, problemas es lo único que van a venir. Y porque los problemas, especialmente para la gente obstinada con el Señor, le van a venir. Yo quiero decírselo eso. Estas no son palabras tan agradables, pero son palabras que tienen que ser predicadas en una iglesia. Y es decir, las personas que son obstinadas con dejar la casa del Padre, no es porque Dios los castigue, es que Dios quiere. Hay momentos donde Dios nos deja hacer lo que querramos en la vida.
Es más, lo que está pasando con el clima es el resultado de que Dios le dejó la administración al hombre de la humanidad. Dios le dijo al ser humano, administra la tierra. ¿Y qué hicimos con la tierra? Fracasamos en la administración. Hemos fracasado en la administración. No hemos podido administrar la tierra y la tierra cada día más se deteriora. Y el tema de los climas climáticos, pueden hacer todas las convenciones, los presidentes y todas las cosas, pero de por medio, mientras haya demasiado dinero, eso no va a cambiar. Porque no lo pueden cambiar. Es muy difícil cambiarlo. ¿Quién va a ser tan fácil dejar un carro botado así de la noche a la mañana? Hacer una transición de una cosa a otra cosa va a tomar tiempo. ¿Por qué va a tomar tiempo? Porque es muy costoso todavía comprarse un carro totalmente eléctrico y todo lo que tiene detrás de eso. Entonces, eso va a demorar tiempo. Entonces, ¿por qué? Por medio hay muchas cosas que tienen que ver con dinero. Y mientras eso esté con dinero, mientras el ser humano tenga la codicia en el corazón, siempre va a haber circunstancias adversas. Siempre el clima se va a deteriorar porque el clima tiene que ver con un montón de factores. Tenemos que hacer un montón de cambios, como usted no se imagina. Por eso yo creo que uno tiene que hacer lo que le toca hacer. Eso es lo que yo creo. Pero yo creo que va a ser inevitable. Y porque la profecía bíblica lo dice así. La tierra terminará fundida en el fuego. Y cuando habla de eso, no habla simplemente de unas llamas como a veces la gente quiere presentar en las películas apocalípticas, un poquito fanáticas, de decir el mundo encendido en llamas. Lo que está diciendo simplemente ¿qué es? Que llegará un momento donde la capa de ozono estará tan destruida que por eso el cáncer del piel aumenta y una serie de cosas, pero no es porque Dios está castigando a la gente. Esas son las consecuencias de todas nuestras acciones. Todo en la vida es lo que tú siembras, vas a cosechar. Eso fue lo primero que Dios le dijo a Noé cuando Noé salió del arca. Dios le dijo, yo quiero decirte algo, Noé. De aquí en adelante yo no volveré a destruir la tierra como la destruí ahora. Pero quiero decirte que mientras exista la tierra, existirá la siembra y la cosecha. Lo que le está diciendo a Noé y advirtiendo a los seres humanos es, los seres humanos comerán de los frutos que algún día sembraron. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? No es un juicio de Dios. Estamos viendo hasta ahora, no será un juicio de Dios. Estamos viendo las consecuencias de toda la administración que le hemos dado a la tierra. Esas son las consecuencias. Pero Dios, en su infinita sabiduría, y como dice el apóstol Pablo, en su profundo conocimiento, en su ciencia, usa estos instrumentos. ¿Para qué? Para llevar a la gente otra vez de regreso a Él. Porque si hay algo que en algún momento determinado mueve a la gente, ¿qué es? El dolor, la necesidad, la circunstancia. Ahí sí la gente se mueve a buscar a Dios. Yo nunca había visto tanta gente conectada en la iglesia cuando estuvimos en la pandemia. Pero conexiones masivas. Y mucha gente escribiéndole porque la gente estaba con miedo de morirse. Porque las circunstancias lo lleva a uno a ¿qué? A la gente dice, Señor, Dios mío, me va a poner juicios de aquí en adelante. Pero una vez pasan las cosas, ¿qué vuelve el ser humano? Vuelve a lo mismo. No sé cuánta gente habrá hecho juramentos en vano en medio de la pandemia que si Dios les permitía vivir, se iban a portar juiciosos el resto de la vida. Pero llegó el primer San Pedro y hasta ahí llegó el pacto y lo quebrantaron. Cuando uno Dios lo ama, prepárese para la disciplina, si Dios lo ama. Y como Dios nos ama a todos, prepárese para la disciplina. Así es. Usted dice, yo no quiero, yo tampoco quiero, pero es parte del amor. El amor en la disciplina, dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, yo al que amo, lo reprendo y lo castigo. La palabra castigo ahí es, lo llevo a la reflexión profunda a través de ¿qué? De circunstancias que vienen. Y eso fue lo que vive este hombre. Ya le di toda la introducción de hace 8 días para empezar hoy. Este hombre entró en la reflexión. ¿Qué fue lo que dio la reflexión? Pues la necesidad, la comida. La comida lo lleva a una reflexión tan profunda. En el Antiguo Testamento hay un cuadro de esto. Es un cuadro que no es para nosotros, pero yo creo que es un cuadro que va a suceder de nuevo en la tierra. Y eso está en Jeremías, pues que usted no note, no está en la predicación. Jeremías capítulo 14, si lo quiere anotar y leer. 14 y 15, donde Dios dijo, por más que oren no va a llover. Ustedes me podrán buscar y podrán orar, pero no va a llover. Y dice el capítulo 15, versículo 1, así se pare delante de mí
Moisés y Samuel a interceder, porque Samuel y Moisés representan en el Antiguo Testamento los dos hombres que más se le pararon a Dios a hacerlo cambiar de opinión. Dice, si estos dos hombres se paran a orar, yo no voy a cambiar de opinión hasta que no se cumpla mi propósito sobre la tierra. Y Dios le dijo, ustedes no van a ver lluvia por mucho tiempo. Entonces lo que yo quiero decirles es que ya ha habido episodios en la palabra de Dios y en la historia de la humanidad, donde hay episodios, estos son episodios cortos, pero lo que tenemos que irnos preparando es que ¿qué? La tierra va a entrar en este continuo gestación. La tierra está en un proceso de gestación y de dolor, y esto va a ser de continuo. En el año 2022, al finales, eso se lo escuché a una persona que maneja todo el tema del clima en Colombia, que ya estuvieron con los embalses en Colombia, estuvimos casi a lo que están ahora. Quiere decir que no es la primera vez, sino que llueve y nos recuperamos y toda la normalidad, pero vuelve otra vez. Y esto será de continuo, ¿por qué? Porque la población es grande, por eso es que hay gente que es interesada, está muy interesada en recortar la población, por una razón, pues porque realmente los recursos naturales no van a alcanzar para todos. Pero yo creo que por eso es que nos estamos aproximando al final. Esa es una de las muchas razones por las cuales creo que se nos estamos aproximando al final. Entonces dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, ¿qué fue lo que se dijo? Esta es una reflexión solo. En casa hasta los jornaleros tienen comida ¿de qué? De sobra. Y aquí donde yo estoy, me estoy muriendo de hambre. Esto leámoslo en la Reina Valera, porque me gusta lo que dice la Reina Valera, la terminología que usa. Y dice, en la casa del Padre hay abundancia de pan. O bueno, sigámoslo así, tranquilo, 18. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa? Dice, me levantaré, iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado ¿contra qué? Contra el cielo, eso fue lo que prediqué hace 8 días, y contra ti. Y el 19 y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya sabe la respuesta, hace 8 días prediqué la respuesta, el Padre lo recibe y todas las cosas, pero el Padre deja que él confiese su pecado y lo restaura. Y en este pasaje existen 4 verdades que están también repetidas en el Antiguo Testamento. Estas mismas 4 verdades que están en el Nuevo están repetidas en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra que para abrir los cielos otra vez, porque él los tenía cerrados, él hizo 4 cosas que el Antiguo Testamento Dios dice que hay que hacerlas. Y vamos a leer de una del Antiguo Testamento para rápidamente avanzar. 2 Corintios capítulo 7 versículo 11. Póngale cuidado a esto. Salomón acaba de estrenar un gran templo, un super templo que nunca ha existido ni nunca existirá. Lo consagra, hace un montón de oraciones. Primera de Reyes capítulo 8, si usted lo quiere ver en su casa, son más de 50 y algo de versículos de pura oración. Y él le dice un montón de oraciones y entre eso le dice a Dios. Lo dice en el versículo 24, creo 25 de Primera de Reyes 8, dice, Dios, y si algún día no hubiera lluvia, por favor, y si tu pueblo se arrepiente y tú le enseñas y esto, vuélvele a abrir los cielos. Y él ora todo esto. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor. ¿Y qué dice? Y llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. 12. Llegó una noche, ¿cuánto me gustaría esto? Esto lo estoy esperando por hace muchos años otra vez, que una noche el Señor llegue y se me aparezca, como se le apareció a Salomón, y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar, ¿para qué? Para realizar sacrificios. Versículo 13. Puede ser, vean lo que dice Dios, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande la langosta para que devore las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, que dice la Biblia, van a pasar 3 promesas. ¿Cuáles son las 3 promesas? Número 1, yo voy a oír. Es que el problema es que, mire, esto es un poco a veces difícil, sobre todo la gente que le gusta estudiar la palabra. Es que hay momentos donde son las consecuencias del hombre, pero hay momentos donde Dios mismo también va a intervenir. Dios tiene toda la potestad y todo el poder para intervenir cuando quiera. Y dice la Biblia que a veces Dios va a intervenir, Él mismo. Y Él mismo puede ser el que esté provocando que los cielos se cierren.
dice este pasaje y lo dice en varios pasajes, donde ya no es solamente la consecuencia de los hombres, sino también Dios mismo ha decidido. ¿Y por qué decidió esto? ¿Y por qué lo ha decidido en algunos momentos de la historia? Una de las razones que más he encontrado en la Biblia es la idolatría. Cuando la gente entra en una idolatría profunda y le quiere quitar el lugar a Dios, llega un momento donde los cielos se cierran. Lo que más veo en toda la Biblia que cierra los cielos es la idolatría. Lo segundo que veo que Dios, cuando cierra los cielos, Él mismo que decidió cerrarlos, es porque Dios quiere reprender a una nación. O lo tercero es cuando Dios quiere reprender a una nación y de paso quiere reprender a su iglesia, quiere reprender a su pueblo. Y dice que cuando eso llega a pasar, si llegara a pasar que Dios envíe tres cosas, ¿cuáles son las tres cosas? Que un día los cielos se cierren y no hagan lluvia. Lo segundo es, si yo permito que la langosta se comience a comer, o sea, las roya o las pestes se comienzan a comer los cultivos. Y lo tercero es, si viene un virus a la tierra y comienza a traer enfermedad. Si esas tres cosas llegaran en algún momento a pasar, dice la Biblia, quiere decir que los cielos se cerraron. Eso dice la palabra, es lo que está diciendo acá, lo que vamos a hablar. Pero él mismo dice, pero yo le voy a dar la solución que hacer. Y la solución que hacer, ¿qué es? Dice, mi pueblo, el que lleva mi nombre, tiene que humillarse, tiene que orar, tiene que buscar su rostro y tiene que apartarse de su conducta perversa. Y van a pasar tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Número uno es que yo voy a huir. Voy a huir. Yo sé que para algunas personas les es muy difícil entender que en algún momento Dios puede reprender una nación. Porque Dios quiere llevar esa nación ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios quiere llevar a esa nación al cambio. La quiere llevar no al cambio de lo que hablan los políticos, sino a un cambio de verdad radical. Los tiempos más poderosos de oración en este país, lo dice la gente que lleva muchos años en el Evangelio. Yo me estaba apenas convirtiendo, pero los tiempos más poderosos que se ha hecho de oración en este país se hicieron en los años 80 y pico hasta los años 90 y pico. ¿Y cuándo fue? Cuando el narcotráfico, estaba dominando a Colombia y la estaba sometiendo, donde el narcotráfico sometió hasta el gobierno, lo pudo someter. Esos fueron los años donde más se clamó y se clamó y se clamó. Se hicieron vigilias unidas y oraciones por muchas semanas se oró. Los carteles cayeron, pero ¿qué después pasó con la iglesia? La iglesia entró en un periodo de relajación porque ya sintió que ya ganó la batalla. Y se levantaron otros enemigos porque los demonios no se mueren. Se mueren las personas, pero los demonios no se mueren. Entran en otros grupos para hacer los mismos trabajos, pero de otra manera. ¿Y por qué nos cogió así? Porque la iglesia dejó de ¿qué? De hacer estas cuatro cosas. Entonces las tres cosas que dice Dios es, ¿qué es lo que va a pasar cuando los cielos se abren? Dice, lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a escuchar la oración. Porque hay gente que ora y ora, pero Dios no lo ha escuchado. Dice, yo lo voy a escuchar. ¿Qué es escuchar para Dios? No solamente oírla, sino que va a responder. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es lo segundo. Voy a perdonar el pecado que se ha hecho. Y tercero, ¿qué va a pasar? Yo voy a restaurar esa tierra. Porque la tierra quedó sin restaurarse. Estas palabras no son palabras solamente para individuos, aunque pueden ser tomadas de manera individual. Lo que quiero decirle es, los pecados traen consecuencias. Pero mi mensaje es un mensaje más nacional o regional. Los pecados traen consecuencias. Y este país ha exportado maldad a diestra y siniestra. Pero Dios ha tenido misericordia ¿y quiénes son los que tienen que pedirle perdón a Dios? Las personas que entendemos la palabra de Dios. Para muchas personas es normal que esas cosas pasen, pero la Biblia dice desde Génesis, y se lo dijo a Noé, fue la segunda cosa que le dijo, el que le quita la vida a otra persona, esa persona tendrá que pagar con su vida. Entonces, ¿qué es lo que hemos vivido nosotros? Derramamientos de sangre por todos los lados. Este país está bañado de sangre de todos los lados. A mí me gusta leer mucho, a mí me gusta leer noticias. Y una de las cosas que usted no se imagina, de las cosas que pasan continuamente, lo que pasa es que las noticias, usted lo bombardea de tanta noticia, que eso uno pasa de una a otra, pero cuando comienza a estudiar bien la geografía colombiana, sigue derramándose mucha sangre en Colombia. Mucha sangre inocente. Esos días estaba leyendo un artículo de las personas que pasan por el tapón del Darién y donde las mujeres todas
toman la pastilla del día después porque saben que las van a violar una y otra vez hasta que llegan a otro lugar. Pero se arriesgan a pasar porque quieren un país mejor, porque quieren buscar la libertad, y esa es una de las salidas que hay. Pero ellas tienen que tomar, porque dice, yo sabemos que en este camino con mi niña de 14, de 10, 12 años, sabemos que en algún momento van a aparecer, nos van a violar 2, 3 veces en este camino. Entonces, y con toda la locura que hemos tenido de gobernantes en los últimos tiempos, no solamente este gobierno, sino decir idólatra. Entonces yo siento que Dios está llamando la atención a Colombia. Ese es el mensaje. Yo me siento, puedo decirlo como si estuviera dando una profecía. Por eso hace 8 días dije, voy a profetizar con la palabra. Pues yo siento la fuerza de Dios, que Dios me dice, tranquilo, está en paz con las palabras que dices, porque vienen de mi corazón, de que hay algo que está mal en el país. Y que esto de cielos cerrados es que es raro, llueve y cuando llueve es barata, porque no está lloviendo normal donde llueve. Pero nuestras tierras necesitan, porque no es solamente un tema de llover o no llover, es que se abran los cielos y haya un cambio espiritual. Y ese cambio lo está necesitando este país, que Dios vuelva a escuchar la oración de su pueblo, que el Señor vuelva a perdonar nuestros pecados y vuelva a sanar la tierra, y la tierra vuelva a fructificar, que la tierra vuelva a ser bendecida en el nombre de Jesús. No solamente estamos hablando de tierra física y cosecha, estamos hablando de poder de tener un país para Dios. Yo que he estado en el evangelio estos años, yo digo, nosotros tuvimos una oportunidad de haber sido una nación cristiana. La perdimos. La perdimos. Nosotros estuvimos con un señor hace como 2 meses que nos hablaba también la primera vez cuando trajeron las Biblias a Colombia, cuando estaba Simón Bolívar. Y ellos recibieron Biblias y les llamó la atención de que Colombia tuviera Biblias. Y después, en los años 80 y 90, otra vez Dios como que abrió una puerta grande y espaciosa. Pero la iglesia como que no hemos entendido y volvemos a la misma pasividad, al mismo letargo espiritual. Y llega un momento donde vuelve otra vez. Y eso pasa lo mismo de forma individual. Hay gente que Dios hizo cosas, pero Dios quería hacer más. ¿Pero qué sucedió con la gente? Cayó otra vez en ese letargo espiritual. ¿Qué hizo el hijo pródigo y qué fue lo que manda hacer Dios si algún día Él decidiera cerrar los cielos? Dice que la gente tiene que hacer 4 cosas. La gente tiene que humillarse, que en la Biblia se llama quebrantamiento. La gente tiene que orar. La gente tiene que volver a la intimidad. Y la gente tiene que convertirse a sus malos caminos. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Lo primero que él hizo, ¿qué fue? Yo voy a decirle a mi padre que he pecado. ¿Qué es lo que está haciendo él? Lo que está haciendo es una declaración de que él necesita convertirse en sus malos caminos. Él dice en la Biblia, cuando fue al Padre, dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que está haciendo es una oración. La Biblia dice que además de eso, él se humilló, porque él podría haberse quedado en su orgullo, haberse quedado en su soberbia de decir, yo me quedo acá si sea muriéndome de hambre, pero a la casa de mi padre no volveré. ¿Qué hizo él? Lo que uno debería hacer cuando está en pecado. ¿Qué es? En lugar de endurecerse más, es ir a la casa de Dios y decirle, Padre, perdóname. Y eso fue lo que hizo él, se humilló y se quebrantó. ¿Y cuál fue el resultado? El papá lo mandó otra vez a seguir a la casa, lo mandó a entrar otra vez a la intimidad, a decir, tú fuiste llamado a tener intimidad conmigo. Así que quiero decirle estos 4 llamados que yo siento que Dios le está haciendo a la iglesia de Dios, no solamente Sion. Yo siento que Dios me lo está haciendo personalmente a mí y se lo está haciendo a muchas personas, porque estoy haciendo 4 llamados. Yo no estoy llamando primero al quebrantamiento. Dice en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 6 y el versículo 10 dice así: Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras, Dios. Quiero que usted lea esto, porque posiblemente por eso usted no ha visto a Dios actuar a favor de su vida. Dice la Biblia, Dios se opone ¿a qué? A los orgullosos, pero le da gracia ¿a quién? A los humildes. Por eso Dios llama a las personas al quebrantamiento, a la humildad, porque la gracia abundante de Dios, ¿para quién es? Dice que la gracia de Dios es para los humildes, pero Dios resiste la soberbia. Si hay algo que Dios le huele mal, es personas llenas de orgullo. El versículo 10, hola por favor el 10, dice algo otra vez Santiago: humíllense. ¿Qué dice la Biblia? Humíllense ¿de qué? Delante del Señor, y Él los levantará con honor.
Dios quiere levantarnos en bendición, pero para levantarnos, ¿qué dice la Biblia? Que Dios levanta al que está en el suelo. Pero al que nunca está en el suelo, Dios no lo puede levantar de ese lugar. Por eso yo creo que lo primero que Dios está llamando a muchas personas es a eso. Yo dejé por muchos años, tengo que confesarlo, de arrodillarme. Yo desde que me convertí siempre oré de rodillas, porque fue el modelo que yo vi mi papá. Hasta que vino el pastor de San Andrés que trajimos un día, al pastor Álvaro. Y yo le dije, yo de un día dije, yo sé por qué Dios trajo a este pastor, solamente para decirme a mí, porque me hizo sentar como no sé en cuántas reuniones. Y a todos les dijo lo mismo. Dios lo trajo para decirme, tú tienes que volver a arrodillarte. Para eso nomás lo trajo. Tú tienes que volverte a arrodillar. Porque llega un momento donde ya usted se va volviendo como, no, pues con Dios una comunión, sentado, entonces ya después acostado, ya después con los pies para arriba, ya con todas las cosas, y se le va volviendo. No quiere decir que Dios escucha solo de rodillas. Lo que estoy diciendo que es, que estar de rodillas es una condición que reconoce que hay alguien más grande que yo no puedo hacer lo que Él sí puede hacer, que Él es el Señor y yo no lo soy, que por más que tenga o no tenga, Dios es Dios por encima de todas las cosas. Y dice la palabra, si mi pueblo comienza a humillarse otra vez, si mi pueblo vuelve otra vez a buscarme. Él me dijo una y otra vez, tiene que la gente volver a ayunar, porque la gente por eso perdió el poder de Dios. Y yo vi a gente que Dios lo exhortó, y acá hay gente de la que Dios lo usó a él para exhortarlo sin saber nada de las cosas. Y en algún momento determinado le quise dar un argumento, me dijo, mira, no me es argumento, el problema es que si tú no buscas, si tú no ayunas, no tienes poder sobre el pecado, simplemente ese es su problema y punto. Entonces el problema es que no estamos teniendo poder sobre el pecado. ¿Por qué es? Porque no estamos buscando a Dios de verdad. Y el llamado que dice, si ustedes se humillan, ¿qué fue lo que tuvo que hacer el hijo pródigo? El papá lo esperó allá a la casa, no se movió a buscarlo hasta que el hijo no quebrantó su corazón y volvió. El papá lo estaba esperando, pero estaba esperando que primero se quebrara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que Dios a veces sus circunstancias duras, no porque Dios nos esté castigando porque nos quiere acabar, sino porque a veces es necesario. David dice en el Salmo 119, uno de los salmos que amo, dice, si yo no hubiese sido quebrantado, no hubiera aprendido a obedecer. A veces es necesario ser quebrantados para aprender ¿a qué? A obedecer. A veces duele obedecer, pero duele más el quebrantamiento. Yo le voy a decir algo que el Espíritu Santo ya me enseñó. Es mejor pasar por el dolor del quebrantamiento que pasar por el dolor de la disciplina. Duele más la de la disciplina que la del quebrantamiento. Se lo puedo asegurar. Es mejor pasar por ese dolor de quebrantarnos, de arrodillarnos, que a veces usted como que dice, yo quiero comerme todo, pero es un día para ayunar, es un día para dejar algunas cosas, es un día para comenzar a dejar ciertas circunstancias, porque el ser humano se llena de argumentos. Todo el tiempo se está llenando de argumentos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pero la Biblia no nos deja argumentar. La Biblia nos manda, ¿qué es? A quebrantarnos. Yo le puedo decir algo. Necesitamos orar. Es el segundo llamado. Si algo yo he sentido con fuerza este año, es que Dios me dijo, tú tienes que orar. El último año de este país, del gobierno de este presidente, Dios me dijo, será un dolor de parto. Va a ser doloroso. Yo no estoy predicando en contra ni de él ni nada, para que nadie malinterprete, porque yo sé que acá hay gente que pues también tiene ideas posiblemente diferentes a las que uno pueda pensar, pero lo que yo le digo, lo que a mí el Señor me ha mostrado, yo no hablo desde lo político, hablo desde lo espiritual. Va a ser un dolor. Y me dijo, hay que orar. Hay que orar. Y no solamente el problema es que salga un presidente y otro, ¿y quién va a ser el otro que va a entrar? Es que no solamente que se vaya uno, ¿y quién va a venir después? No sé si usted lo ha visto. Necesita verlo, necesita entenderlo. Y lo segundo que le dice que es, si mi pueblo se humilla, ¿y qué dice después? Y si ora. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, hablando acerca de un día que se cerraron los cielos, en el versículo 16. Dice, confiésense, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los pecados unos a otros.
oren los unos a los otros para que sean sanados. Dice la oración ferviente de una persona justa. Por eso es que ¿quiénes los que tienen que orar? Pues los que tienen que orar son los justos. Porque hay un montón de gente que puede hacer oraciones simplemente por conveniencia, porque tienen miedo o por un montón de cosas. Pero la oración que tiene poder, ¿cuál es la oración? La oración de los justos. Dice la oración ferviente de una persona justa. ¿Qué es lo que tiene esa oración? Tiene mucho poder. ¿Y qué más tiene? Tiene muchos resultados maravillosos. Por eso a nosotros nos gusta orar. Nos gusta orar porque yo creo que este versículo es de verdad. La oración tiene resultados. La oración tiene resultados maravillosos. Y miren lo que explica el versículo 17. Elías era un hombre humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayese lluvia, ¿por qué él oró? Porque Dios le dijo, no va a haber lluvia, pero él, póngale cuidado a esto, que esto ya para otro mensaje, a él fue que Dios le encargó que cerrara los cielos. La palabra salió del cielo, pero Dios le dijo a Elías, tú con tu boca vas a cerrar los cielos, con tu oración. Y dice que cuando oró, no cayó lluvia. Jesucristo lo confirma en Lucas capítulo 4, 25, para que lo anote. Jesús dijo que por 3 años y 6 meses no hubo lluvia en Israel en los tiempos de Elías. Dice, y no llovió durante 3 años y medio. Versículo 18 dice, más tarde, que dice, cuando volvió a orar, ¿qué dice la Biblia? Y la tierra comenzó a dar otra vez, ¿qué? Sus cosechas, porque fue oída la oración, porque fue perdonado el pecado y porque Dios derramó otra vez su bendición. ¿Qué fue lo que pasó? Hace 8 días lo expliqué, esto fue una guerra espiritual, porque era desafiar los dioses de Baal, porque los dioses de Baal eran los cuales se le oraba y se le pedía para que las cosechas y la lluvia viniera. Así que Dios dijo, ustedes quieren desafiarme, les voy a demostrar. Hasta ahora he guardado silencio, pero no guardaré silencio más. Les voy a demostrar por 3 años y medio quién es el que controla el clima. Y se lo mostró por 3 años y medio, donde solamente comenzó a sobrevivir el pueblo de Dios y la gente que buscó. El resto de la gente comenzó a morir de hambre. Dice la Biblia que en este tiempo se sostuvieron solamente por una palabra de Dios. Pero la Biblia dice que para cerrar los cielos, Elías hizo una oración. Pero para abrir los cielos, ¿cuántas veces oró Elías? Los que ya han estudiado la Biblia. Él simplemente dijo, por mi palabra no va a haber lluvia más. Y se cerraron los cielos 3 años y medio. Cuando volvió a orar, oró 7 veces. 7 veces. Y Jesús dice en Lucas capítulo 18, versículo 1, un pasaje que este es uno de los pasajes de este tiempo. Dice así la palabra: cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre, que dice la palabra, deberían de orar y nunca darse por vencidos. Y comienza a contar la historia, pero quiero que pasemos al versículo 6, al final de la historia. Miren lo que dice Jesús al 7, dice, si hasta el día, veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo que clama día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? ¿Cuál es el problema según Jesús acá? Bueno, digamos, leamos el 8 una vez para que vean cuáles son los problemas. Y le digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrarán la tierra? Jesús está diciendo que cuál es el problema por el cual nosotros no hemos podido abrir los cielos, hemos visto tantas cosas. Dice es porque la gente no puede clamar día y noche hasta que Dios le haga justicia. Día y noche. Y ese es el clamor. Hay iglesias que están entrando en este clamor de Dios. Nosotros quisiéramos, vamos a prepararnos. Eso es una de las cosas que queremos, prepararnos en un lugar nuevo que Dios nos va a regalar en el nombre de Jesús. Porque nosotros sí queremos tener también oración de noche. Vamos poco a poco a ir incrementando más tiempos de oración, porque este es el tiempo de clamar día y noche, hasta que Dios haga justicia. Y después dice, la razón por la cual la gente no persiste en oración es porque le falta la fe para creer que Dios lo va a hacer. Y dice, hallaré yo fe cuando regrese a la tierra. ¿Esto qué nos muestra? Que al final va a tener la iglesia una crisis de fe. Entonces estamos preparándonos, enseñándole la palabra a la gente. ¿Por qué?
Porque la gente pasiblemente va a entrar en miedos y en temores porque no ve respuesta a sus oraciones. Y gente abandonará la fe y gente apostatará de la fe porque no encontró una respuesta. Pero la Biblia dice que para encontrar respuestas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que clamar día y noche hasta que Dios abra los cielos. Él con una palabra cerró los cielos. Le voy a decir una cosa que he aprendido ministrando personas. Desatar una palabra de maldición por una persona es fácil. Decirle a una persona: a usted en la vida le va a ir mal y va a pagar todo lo que hizo. Eso es fácil decirlo y ligero, y eso, usted no sabe el impacto. A veces nos ha llevado a orar como 10 veces por esa persona hasta poder liberarlo de eso que algún día le desataron. Porque es más fácil maldecir, pareciera, que bendecir. Es más fácil atar a una persona que desatarla a veces. Porque se requiere, no solamente es el ámbito espiritual que tomaron esas palabras, quitárselo encima. Por eso dice la Biblia que Elías a la hora de orar oró 7 veces. Con una cerró los cielos, pero de todo para volverlos a abrir, una persistencia y hacerle hasta que los cielos se abrieron. ¿Cuántas veces tenemos que bendecir a Colombia? Hasta que Dios haga justicia. ¿Eso cuánto puede ser? Posiblemente nos llevará años hacerlo, pero hasta que Dios haga. ¿Cuántos años tiene que usted orar por su familia? No lo sé. ¿Cuántas semanas? Pues hasta que Dios haga justicia. El problema es que algunos se aburren en el proceso y en el camino, pero no saben que posiblemente necesitamos abrir lo que un día se cerró. Yo sé que la gente dice: yo lo declaro y es libre. Sí, usted lo puede declarar, pero no quiere decir que ya es libre. Se necesita mucho hasta que por fin algo en el mundo espiritual se quebró. Y eso se da es 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, 20 veces, hasta que por fin un día dice: se quebrantó. Algo se quebrantó. Y las personas fueron libres. Jesús ya lo hizo en la cruz. Pero nosotros tenemos que hacer que lo que Jesús hizo en la cruz se pueda establecer en la vida de las personas. ¿Y cómo se establece? A través de la oración. Lo tercero que dice este pasaje que acabamos de estudiar es que Dios nos está llamando a la intimidad. Si hay un tiempo para la intimidad, ese es el tiempo. En Apocalipsis 3:20, Jesús está regañando a una iglesia. La está regañando con un amor, pero con una firmeza. El martes estuvimos mirando un poquito esta iglesia. Dice: mire, yo estoy a la puerta. Está hablando Jesús después de regañarla. No sé si puede poner el versículo 19 para contextualizarlos un poco a qué está diciendo esta iglesia. Dice: yo corrijo y disciplino a quienes. Quiere decir que si el Señor lo ama a usted, ¿qué le va a pasar? Lo va a corregir. Por lo tanto, sé diligente. ¿Y qué tiene que hacer? Estas son palabras directas de Jesús. La gente dice que, yo escuché una iglesias, digo: Dios mío, Dios tenga misericordia de ellos y tenga misericordia de nosotros. Hablando que ya el arrepentimiento es una cosa que pasó. Yo digo: pues eso está en la Biblia hasta el final de los días. Qué locura pensar que la palabra arrepentimiento cambió de moda. Si Jesús le está diciendo a una iglesia que la última iglesia al final de los tiempos, son 2 iglesias posiblemente representadas, posiblemente Filadelfia y Laodicea, y una que es fiel y otra que no es fiel. Van a haber 2 iglesias metidas al final de los tiempos. Y dice Jesús: yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente. ¿Y qué? De tu indiferencia. Y mire la conexión con el versículo 20, porque este versículo se usa para evangelismo, pero no es correcto. Se puede usar, pero no es correcto. Dice así: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz. ¿A quién le está hablando? No a un mundano, le está hablando a la iglesia. Quiere decir que la iglesia sacó a Jesús fuera de la iglesia y no se ha dado cuenta. Y dice la Biblia: si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y yo cenaré y juntos lo haremos como amigos. No está hablando de una oración convencional, es un llamado hacia ¿qué? Es un llamado hacia la intimidad. Algo más que la oración. La oración es pedir. La intimidad es comunión. Es una necesidad de entrar en comunión con el Padre, una intimidad de entrar en comunión con Jesús. Y dice la Biblia que Dios está llamando a la iglesia a algo. Y es que hay mucha gente que le pide a Jesús, pero no quiere tener intimidad con Jesús. Eso es lo que vemos en la iglesia de este tiempo. Gente que solamente viene a una iglesia posiblemente esperando que Dios les dé algo, les ofrezca algo, pero no quieren tener intimidad con Él. Y a esta iglesia le pasó esto. Entonces Jesús dijo: yo estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. ¿Que sí que dónde estaba Jesús?
Es un cuadro muy especial porque acaba de regañarlos y decirles, yo reprendo, disciplino, pero Jesús está afuera de la puerta y no se va de la puerta. Quiere decir que sigue amando la iglesia, pero le está hablando con firmeza, y ese es el mensaje de estos tiempos. La gente tiene que comenzar a entrar en comunión con el Señor. La gente necesita comenzar a entrar en una intimidad mayor, porque ¿qué es lo que va a pasar? Las circunstancias se van a poner difíciles afuera, y si estamos llenos de Dios estaremos confiados, pero si no estaremos llenos de Dios, ¿qué va a pasar? El miedo se va a meter en el corazón de nosotros. En el mío no, en el nombre de Jesús, y en el suyo tampoco. Que Dios lo guarde, pero sé que la Biblia dice que por causa de todo lo que vivirá el mundo, el corazón del ser humano desfallecerá. Si se ha dado cuenta, y esa es la tendencia, la gran tribulación y todas estas cosas que van en la tierra no son solamente aspectos físicos, son aspectos mentales y emocionales lo que van a pasar. Y dice, mire que dice Apocalipsis capítulo 25, Mateo 25. Hace 2 años estuvimos con un hombre que se llama John Arnold, que me gusta, siempre quise estar en una reunión con él. John Arnold es del Avivamiento de Toronto, una iglesia que Dios usó tremendamente. Ya están muy adultos, están ya como un poquito retirándose del ministerio, y estuvo él con su esposa compartiendo un mensaje. Yo por años he preguntado a Dios esto que voy a leer. Dice, porque el novio se demoró. ¿Qué dice la Biblia? Son palabras de Jesús. Jesús está explicando qué va a pasar con la iglesia. Como el novio se demora, ¿qué le va a pasar a la iglesia? Le va a dar sueño a todos. Dice, va a llegar la noche y a todos les va a dar sueño. Quiere decir que aún, por más que usted sepa estos mensajes, yo lo sepa, me va a dar sueño. Pero aquí va a estar la diferencia, dice la palabra. Y se durmieron. 26. Dice, y a la medianoche se despertaron ante el grito, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Versículo 27. Y todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras, por favor, danos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Y el versículo 9 dice, sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren para ustedes. Ella sabe que donde fueron y regresaron ya cerraron las puertas. Entonces la pregunta, ¿esto es una parábola? ¿O es una ilustración? Disculpe. En esta ilustración está diciendo varias figuras. Esta es la figura del final del tiempo. Y una de las cosas que está diciendo es la lámpara. La pregunta que me he hecho por mucho tiempo es, ¿qué es la lámpara en este versículo? ¿Y qué es el aceite? Porque a la iglesia Apocalipsis 20 le dice, yo te aconsejo que compres de mí oro, compres vestiduras y compres colirio. Y a esta iglesia lo que está diciéndole es, tienes que comprar aceite para la lámpara. Porque el problema es que todas son vírgenes, todas son damas de honor, porque las damas de honor es las que acompañan a la novia para el último momento. Todas son santas, pero todas se van a quedar dormidas. Pero la diferencia es que la voz las va a despertar. Pero ¿dónde está la diferencia? Entonces, ¿quién tiene reservas de aceite? Entonces esta pastora que estuvo en este evento, ella dice que el Espíritu Santo le dio un sueño y le dijo, este aceite es la gente que ha tenido intimidad conmigo. La intimidad va a llevar a tener reservas de aceite. Para mí era una pregunta que he hecho por muchos años, porque yo sé que hay otra parte de ese aceite que tiene que ver con las pruebas y las dificultades que son necesarias, porque las pruebas y las dificultades lo que va a provocar es más aceite en nuestras vidas, o en algunos casos va a colocar más dureza. En este caso va a poner aceite, pero ¿qué es lo que da aceite de reservas para el final? Pues la comunión con Dios. Por eso estamos preparándonos para muchas cosas y vamos poco a poco elevando el mensaje, porque quiero decirle que llegará un momento que ni venir a la iglesia será suficiente. ¿Por qué no será suficiente? Porque es un mensaje para cada 8 días. Si usted de aquí hasta 8 días nunca vuelve a hablar con Dios, no tendrá aceite. Y la lámpara se va a apagar. La lámpara es usted. La lámpara representa su vida. Para que su vida siga ardiendo necesita tener aceite de reserva. Y especialmente la reserva, ¿para cuándo es? Para cuando venga la noche. La noche está comenzando a aparecer. En cualquier momento otro virus se desatará en la tierra. En cualquier momento el Salmo 83 se está cumpliendo en este momento delante de nuestros ojos. Para mí lo venía haciendo el año pasado, porque la guerra empezó con Palestina y ya va con Libia de los israelitas. Son 5 naciones que tienen que pelear y se van uniendo una tras una. Ya se unió la segunda. Delante de nuestros ojos se está cumpliendo el Salmo 83. Lo que profetizaron hombres 3000 años atrás, hoy estamos delante de nosotros en un canal de televisión, prendiendo y viendo. Hay uno de los canales que
estás transmitiendo 24 horas al día el tiempo de la guerra, es marca de España. Y se van abriendo después otra nación y otra nación. La noche va a aparecer. Y lo que va a hacer que las novias tengan la fuerza final es que quienes tienen más aceite. Y el aceite lo da la intimidad con Dios. No va a ser suficiente venir a una iglesia cada 8 días. No va a ser suficiente llegar a un momento en decir, yo me leo un versículo todos los días de la aplicación de mi Biblia. Vamos a necesitar comenzar poco a poco a llenarnos de aceite, hermanos. Esa es mi misión como pastor, decírselo a usted. Como una persona que conozco la palabra y que también espero y me estoy preparando para estos tiempos. Porque la noche va a aparecer. Y lo último de todo esto es que dice la Biblia que es un llamado al quebrantamiento, es un llamado a la oración, es un llamado a la búsqueda y es un llamado a dejar los malos caminos. ¿Qué hizo el hijo pródigo? La vida que tenía no la quiero más, papá. Es mejor estar en la casa del Padre. Si usted pudiera esta noche solo ver esto, si usted viene por primera vez, no conoce nada de la Biblia y tal vez no me está entendiendo nada, si entendiera solo esto final, es mejor estar en la casa del Padre que estar fuera de la casa del Padre. Es lo que Jesús está diciendo. Jesús es Dios. Y lo que está explicando, porque Jesús es el que está diciendo la parábola, está explicando una parábola, dice que esta figura de esta historia, de esta película, dice cuántas abundancia de pan tienen los jornaleros en la casa de mi Padre y yo aquí como estoy, en el mundo, porque la figura es del mundo, muriéndome de hambre. Esta enseñanza empezó porque un tiempo estaba orando y Dios me dijo que iban a suceder en los próximos días cosas un poco complejas y por eso las estoy viendo, pero que no tuviera miedo porque siempre en la casa del Padre hay abundancia de pan. No tengas miedo. No te pongas cuidado a las noticias, no le pongas cuidado si van a haber crisis económicas, si la gente te va a decir este no es el tiempo para construir ni para hacer nada, eso no es el tiempo para hacer muchas cosas porque no hay plata, no le pongas cuidado a esto. Siempre en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y eso a mí me trajo un bálsamo muy grande, por eso estoy predicando este mensaje. Porque es un mensaje de exhortación, pero es un mensaje de esperanza. Y al final le dijo, y quiero terminar con ese salmo que debería ser su oración y la mía. Salmo 139, 23 y 24. Esta es la oración final que hace David. Dice, puede leer, deje todas sus hojas ya y lean la Biblia, por favor. ...24... Cuando estaba acabando de terminar este mensaje, quería terminar con otro pasaje bíblico y yo sé cuando el Espíritu Santo me habla y decir, ve a este pasaje del Antiguo Testamento. Y me llamó la atención en esta versión como lo dice, señáleme cualquier cosa que a ti te ofenda a Dios. Porque posiblemente yo hablo esta noche de pecados y la gran mayoría de la gente dice, no, yo voy a una iglesia, yo pecados no tengo. Me da risa cuando la gente piensa en eso. Porque la gente siente que ya dejó de ir a un lugar, a una discoteca, a tomar un montón de cosas. Y David dice, un hombre de Dios profundo, de comunión profunda, dice, Señor, yo quiero decirte una cosa. Te voy a dar la libertad, número 1, vuelvas al versículo 23, para que me examines. Por favor, devuélvase rápido que ya tengo que... Dice, por favor te voy a pedir una cosa. ¿Qué es lo que va a pedirte? Yo quiero que tú me examines. ¿No le gustaría esta noche que Dios le hiciera una radiografía? Lo pasara por un escáner y que usted pudiera ver y Dios le diga, yo te voy a mostrar cómo está tu corazón. Esto es lo bueno de Dios, que Dios le puede mostrar la condición a uno, pero siempre no lo quiere hacer para condenarlo. Pero las personas arrepentidas, esta oración es su oración. Las personas que quieren cambiar hacen estas oraciones. Señor, yo quiero que tú me examines de verdad. Yo quiero que tú, que conoces mi corazón, ¿qué quiere hacer? Yo quiero que me hagas una prueba. Quiero que le hagas una prueba a mi corazón. Tú que conoces mis pensamientos, quiero saber qué pensamientos me están inquietando, Señor. Y el 24 dice así, señálame, de acuerdo al examen,
de acuerdo a la prueba y de acuerdo a mis pensamientos, quiero que me digas, quiero que me indiques qué te está ofendiendo a ti. Porque si usted quiere entrar en un nivel de arrepentimiento, se lo digo con todo corazón, usted debe hacer esta oración. Porque posiblemente Dios le va a indicar personas o circunstancias que le están ofendiendo al Señor. Yo considero y siempre he considerado que uno en una iglesia o en la vida no puede dejar de hablarse con las personas, por ejemplo. A no ser que ya una persona no quiera hablar conmigo, que eso es distinto. Porque usted ya tiene a Cristo en su corazón y la Biblia dice que si es por usted, usted tiene que procurar no tener nada contra nadie. Y dice así, cualquier cosa que te ofenda, y después ¿qué dice? Y después que me lo señales, yo quiero que me guíes ¿hacia dónde? Al camino de la vida eterna. Lo que está diciendo David, para los que todavía no puedo interpretarlo, es que hay circunstancias que lo pueden llevar a uno a desviarse del camino y usted no se ha dado cuenta. Porque quiero decirle que hay pecados que son visibles e identificables para todos nosotros. Pero hay otras cosas que no son visibles y no son identificables. La envidia y los celos no es tan fácil identificarla. Es más fácil si una persona, por ejemplo, discúlpeme, pero consume drogas. Es más fácil su físico, sus dedos, todas cosas, como identificarlos. Pero ¿cómo identificar a una persona que es celosa o es envidiosa? La única manera de identificarla es pasando tiempo con esa persona. Eso usted no la puede identificar, porque son cosas que están metidas en el corazón, muy metidas en el corazón. Y David está diciendo, yo quiero que tú me examines, que tú me busques, y lo que encuentres que está mal, yo necesito que me lo muestres. Si eso se está ofendiendo, necesito que me lo muestres, y yo quiero que tú me guíes. ¿A qué? Al camino de la vida. Porque el problema es que hay gente que no se está dando cuenta que hay pecados que drenan su espiritualidad y su fe, y que con el pasar de los años uno deja acumular ciertas cosas, y todo corazón que resiste al perdón es un corazón que se termina endureciendo sí o sí. Se va a terminar endureciendo. Tarde o temprano el corazón, esa parte lastimada, se endurece. Y por eso es que yo creo, ¿por qué usted cree que Dios? Yo le decía esta tarde al Señor, para terminar esto y termino también la enseñanza, ¿por qué la demanda es contra el pueblo y por qué no le dices afuera a la gente que se arrepienta? Primero, porque nosotros conocemos la palabra. Y segundo, pues si el Señor no nos demanda a nosotros que cambiemos, ¿por qué nosotros tenemos que decir a la gente afuera que cambie si nosotros no hemos cambiado? Que conocemos el nombre del Señor. Entonces el Señor primero empieza con su iglesia. Por eso el primero de Pedro dice, el juicio de Dios empieza primero por su casa y después se traslada al mundo. Por eso este es el tiempo donde Dios está ajustando muchas cosas en la casa de Dios con nuestras vidas. Y si llega un momento donde uno no se quiere arreglar, Dios lo ama tanto que va a usar circunstancias para comenzar a arreglarlo. Porque lo ama y porque se llega a la etapa final. Y las personas que estén llenas de la oscuridad, ¿cómo van a enfrentar la oscuridad? La única manera para poder enfrentar la oscuridad es estar lleno de luz. Pero con la oscuridad no vamos a poder enfrentar la oscuridad. Cada día usted cree que los demonios desaparecieron. Los demonios no han desaparecido. Los demonios no han desaparecido. Cuando la gente dice, yo ato el demonio y lo echo al fondo del mar, yo digo, ¿qué está haciendo? No sé qué está haciendo. Porque Jesús dijo un día que le dio permiso a unos demonios que entraron a ser de fe al fondo del mar. Digo, ¿qué está haciendo? ¿Acaso usted está mandando a los demonios? Si los demonios no se les ha acabado el tiempo en la tierra, cuando le acaba el tiempo, Dios mismo los va a mandar, pero todavía no se le ha acabado el tiempo en la tierra. Y la última vez que estaba así ministrando, yo dije, Dios, acá hay demonios. Acá hay demonios. Y ahí dije, Señor, necesito la unción, porque sin la unción enfrentar los demonios no los voy a enfrentar. Pues yo ya sé qué va a pasar. Yo he visto con mis ojos una niña de 9 años que levantaba a 4 personas, la podíamos parar entre 4 personas.
porque eso solamente es con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Un montón de niños, niñas, adultos, una generación endemoniada. Así va a terminar la tierra. ¿Usted cree que vamos a poder enfrentarlo simplemente con venir y estar en la carne? No vamos a poder. Necesitamos estar llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Porque la batalla va a ser así. Vamos a hacer luz en medio de la oscuridad. Pero ¿quiénes van a poder brillar? Pues los que hayan renunciado a la oscuridad. Por eso este es el tiempo de decir que es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de orar, es el tiempo de la intimidad y es el tiempo de ¿qué más? Es el tiempo de volver a arrodillarse. Es el tiempo de no tragar sin orar. Pues hay gente que ya dejó hasta de orar por los alimentos. Es el momento de que empiece a bendecir sus alimentos y decirle gracias porque esta es la provisión. Gracias porque me da la salud. No solamente eso, porque llegó el momento de volver a orar, porque dice la Biblia que llegará un momento donde prohibirán comer de todo. Eso lo dice la Biblia. Y usted mire, los médicos todo el tiempo ya, estos días leí un nuevo estudio, mucho café es malo. Otra vez. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice que prohibirán un montón de alimentos, que la única manera que vamos a tener poder comernos lo que es bendecirlos y santificarlos en oración. Por eso le digo que toca volver a ser espiritual otra vez. No es espiritualizar las cosas, es volver a ser personas espirituales. De decir, Señor, este huevo tiene 40,000 colesterol, pero lo bendigo en el nombre de Jesús y a mí no me caerá mal. Esta leche en el nombre de Jesús a mí me caerá bien, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Pero si usted come todo pensando que hay enfermo, por eso hay tanta gente enferma, porque se le acabó la fe. Por eso yo veo con preocupación la iglesia de Dios, porque la veo muy asustada, muy llena de miedo de un montón de cosas. Vamos a tener que atravesar la oscuridad, pero no nos tocará si estamos muy llenos de Dios. Así que vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias esta noche. Póngame el salmo, por favor. ¿Haría usted esa oración esta noche o es muy desafiante? Decirle, Señor, yo necesito que me hagas un examen profundo. Hay gente que no necesita el examen, ya sabe lo que está mal. Que se está haciendo lo loco es diferente. Pero hay gente que necesita un examen más profundo, porque siente que su corazón está bien, y si Dios lo pesa, no sé cómo saldrá su peso. Señor, esta noche te damos gracias. Delante de ti, Señor, estamos. Ninguno, llegará un momento, dice tu palabra, que ninguno podrá esconderse de tu presencia, Señor. Hasta ahora el mundo no ha visto tu poder, Señor, pero el mundo lo conocerá. En algún momento, Señor, tú vas a mostrar tu poder a la tierra, Señor, y la tierra se estremecerá. Y la palabra dice que ninguno se podrá esconder delante de tu presencia, Señor. Ese tiempo está por llegar, Señor. Pero ahora estamos delante de ti, Señor. Yo te pido que examines nuestro corazón, Señor. Que lo pruebes. Que tú nos puedas mostrar y revelar la condición del corazón caído, Señor, de los que lo tienen, Señor, de los que son hijos tuyos, de ese corazón que necesita ser transformado y moldeado a la imagen de Jesús. Revela, Señor, la condición de nuestro corazón. Revela nuestras vidas profundamente, Señor, porque tú estás haciendo un cambio, Señor. Tú estás levantando algo nuevo, Señor, algo diferente. Espíritu Santo, háblale, Señor, a cada persona. Oramos por este país, Señor, una vez más. Oramos por Neiva, Señor. Oramos por el Huila. Lo que yo he entendido, Señor, es que esta para de lluvias también es un mensaje para la iglesia, de que posiblemente hay cosas que están detenidas espiritualmente, Señor,
y que tú quieres abrir los cielos, no solamente para que venga lluvia física, sino para que venga, Señor, una lluvia nueva del Espíritu sobre la iglesia de Dios. Tú estás usando las circunstancias y nos estás llevando a un momento, Señor, de profundo silencio, de reflexión, de arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a no tomar a la ligera, Señor, lo que tú nos quieres hablar a cada uno, Señor. Cada uno, Señor, necesita el mensaje y tú lo das de forma diferente, Señor. Y oro, Señor, que cada persona pueda entenderlo con el corazón correcto, Señor. Esta noche te lo pido, Señor. Que Jesús y su paz esté con cada uno, Señor. Muéstranos caminos que nos lleven a la vida eterna, Señor. A las personas que están en una encrucijada, que no saben cómo salir, Señor, de toda esa locura que están viviendo, Señor, yo te pido que les muestre un camino, el camino de tu palabra para salir de donde están, Señor. Abre los cielos, Señor, y derrama lluvia, Señor. Derrama lluvia, Espíritu Santo. Abre los cielos. Escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración, Señor. Perdona los pecados que se cometen en este país todos los días, Señor. La tierra está llena de violencia, Señor. La palabra dice en Ezequiel que por el pecado de violencia fue uno de los pecados por los cuales vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Señor. En los tiempos de Noé, por causa de la violencia, fue que vino el diluvio, Señor. Señor, Colombia ha tenido mucha violencia, Señor. Hemos degradado la vida a un punto, Señor, que las personas pueden matar simplemente por 20,000 pesos, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos por la violencia, Señor. Por el deseo de vengarnos de las personas, de que si alguien me hace daño me las va a pagar. Y si no me las puede pagar, así sea con la indiferencia, se las voy a cobrar. Yo te pido que traigas sanidad en la iglesia, Señor. Que no se meta ese espíritu de resentimiento que hay en Colombia. No toque la iglesia, Señor. Sana nuestro corazón, Señor. Libra nuestro corazón del espíritu de venganza. Que la sangre de Jesús perdone todo lo que se ha hecho en este país, Señor. En cada región, Señor. En cada lugar donde vayamos, Señor. Todo el tiempo de continuo, Señor. La violencia está. La idolatría está. La maldad está, Señor. Te pedimos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre perdone nuestras tierras, sane nuestras tierras, que debajo de ellas hay cientos de muertos, personas que fueron silenciadas, personas que ni siquiera todavía la gente ha podido encontrar sus cadáveres, Señor. Gente que se fue en nuestros arroyos. Quiero que conozca el mundo espiritual. Yo creo que una de las razones por las cuales se han secado las aguas es porque en el mundo espiritual ha pasado de que muchos muertos han sido arrojados a nuestros ríos y fueron silenciados, y la maldición llegó a las aguas. Porque tal vez algunas personas no conocen esos temas, pero necesitan conocerlos. Que estas cosas traen maldición. Que Dios sane las aguas de Colombia, Señor. Las aguas amargas. Que Dios traiga perdón a este país y vuelvan las lluvias. Que Dios levante, Señor, líderes que lleven a este país a una transformación grande. Levanta líderes para las próximas generaciones. Líderes en diferentes niveles sociales.
Levanta líderes con una visión diferente, Señor. Una visión espiritual y una visión amplia del futuro de las naciones, Dios. Danos líderes sensatos para Colombia, Señor. Te pedimos que nos des líderes equilibrados. No permitas que Colombia termine en una locura desenfrenada de malas decisiones y desaciertos. No permitas que el odio con el cual muchas personas quieren dirigir, Señor, termine acabando con este país, Dios. Aquí está gente que se pone en la brecha, gente que se levanta, Señor, para decirte: por favor, ten misericordia de este país. No mires la locura, Señor. No mires la insensatez. Perdónales la idolatría. Perdónanos, Dios, a la iglesia por no orar, por no haber vuelto a tu reino, no haber vuelto, Señor, a tu presencia. La pereza, la desidia, la indiferencia. Perdona nuestros pecados, Dios. Y ayúdanos a actuar para estos tiempos y para esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, esta noche te lo pedimos, Dios. Que la paz del perdón llegue para nosotros y para Colombia, Señor. Y los cielos se abran de nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesucristo esta noche.